Buenos días. Este video corresponde al tema de esta semana. No pudimos tener clase puesto que no hubo internet en la universidad. El tema es breve, como todos de hecho. El tema de esta semana es el verbo aller. Le verbe aller. El verbo aller nos sirve para formar también un tiempo compuesto que es el futuro próximo. Sin embargo, en esta ocasión solo lo vamos a ver como el verbo aller en presente. ¿Para qué sirve el verbo aller en presente? Entre esta y la semana siguiente vamos a ver el verbo aller y en la semana que viene el verbo venir. Van de la mano porque se trata de indicar tanto el origen como la procedencia. Perdón, origen como el destino, mil disculpas. Origen o procedencia, así como el destino. Entonces, para indicar el destino se utiliza el verbo ir. Para indicar la procedencia se utiliza el verbo venir. Siempre decimos yo vengo de o bien yo voy a. Aquí hay una especie de matiz, porque el verbo aller, como les decía, sirve para el futuro próximo. Hay que hacer la diferencia entre lo que es futuro próximo y presente simple con el verbo aller. En el futuro próximo, nosotros formamos frases como yo voy a comer. Y en presente simple es yo voy al parque. Si se dan cuenta, tanto en el futuro próximo como en el presente simple, el verbo aller o el verbo ir está conjugado en presente. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, empecemos por la traducción. Dice, je vais manger. Del futuro próximo, yo voy a comer, je vais manger. Presente simple, je vais au parc. Yo voy al parque. Analicemos la estructura. El futuro próximo, la diferencia que tiene con el presente simple cuando usamos el verbo aller, es que está formado por un pronombre sujeto más el verbo aller, pero la función del verbo aller en el futuro en el futuro próximo, es funcionar como un semi auxiliar. Y después de eso, sigue un verbo en infinitivo. El presente simple cambia. Cierto que también lleva un pronombre sujeto, pero como todas y cada una de las frases en francés, lleva un verbo conjugado. En este caso no es un semiauxiliar, es el verbo aller como principal actor, como acción principal, sin ayudar a otra o para formar otro tiempo. Je vais, yo voy, pero ahora ya no lleva, como en el anterior, un verbo en infinitivo. Lleva primero un artículo, de hecho este artículo es particular porque no es cualquier tipo de artículo, es un artículo contraído. Y después les decía que el verbo aller en presente simple se refiere nada más y nada menos que a la destinación o al destino. Vaya, ¿a dónde van? ¿No? Je vais au parc se refiere a una destinación. La destinación. Un destino puede ser algo físico, por ejemplo, un lugar, ¿no? Un lieu, donc. Un lieu como puede ser una escuela, una iglesia, un parque, una casa,
Pero también, además de un lugar, puede ser un evento. Nuestro destino puede ser un evento. Por ejemplo, pueden decir yo voy al parque. También pueden decir yo voy a la boda, yo voy al concierto. Entonces, el verbo aller, manejado en presente simple, hay que diferenciarlo, para comenzar, del futuro próximo. Hay que tener bien en claro que no estamos hablando en futuro próximo, sino en presente simple. Sonará redundante, pero quedémonos bien claros con la forma en la que se establece la estructura del presente simple utilizando el verbo aller. Va a llevar entonces un pronombre sujeto, quedamos entonces los pronombres sujeto son je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. 9 pronombres agrupados en 6, primera persona del singular, segunda del singular, terceras del singular, primera del plural, segunda del plural, terceras del plural. Después del pronombre sujeto necesitamos a nuestro verbo aller. El verbo aller, entonces, es un verbo que hay que aprender de memoria porque siempre va a ser útil, tanto para formar el presente, para indicar el destino, tanto como para indicar el futuro. Entonces, verbe aller, el verbo aller es je vais, V-A-I-S, tu vas, V-A-S, il, elle, on va, V-A, nous allons, A-L-L-O-N-S, vous allez, A-L-L-E-Z, y por último, ils, elles, vont, V-O-N-T. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Después dijimos que lo que va a haber enfrente va a ser un artículo contraído. ¿Qué es un artículo contraído? Ahorita los pongo acá, vamos a la explicación de los artículos contraídos. Article contracté. Un artículo contraído existe en español. ¿Hay que identificarlo en español primero? Sí. No somos muy buenos en eso, es verdad, pero lo van a encontrar rápido. Los artículos contraídos se pueden identificar cuando hablamos, sobre todo, en presente simple y utilizamos el verbo ir. Decimos, yo voy al parque. También decimos, tú vas a la casa. Nosotros vamos a los conciertos. Ellas van a las montañas. Se les llama artículos contraídos porque normalmente se contraen. Sin embargo, en español tampoco es que exista mucha contracción. En realidad solo existe sobre uno en español. La contracción que se da en español sobre ese uno es nada más y nada menos que esta, al. ¿Qué contracción es? Al es la contracción de a, el. En lugar de decir yo voy a el parque, decimos yo voy al parque. Se consideran artículos contraídos al, a la, a los,
a las. Si se dan cuenta, estos indican destino. Yo voy al, yo voy a la, yo voy a los, yo voy a las. Estos artículos contraídos tienen su equivalencia en francés. En lugar de decir al, decimos je vais au parc. Tu vas à la maison. Nous allons au concert. Elles vont aux montagnes. Fácil. Son las equivalencias. En lugar de decir al, decimos o. En lugar de decir a la, decimos a la, pero esta a lleva un acento primero. Y es un acento grave, o sea, al revés del nuestro. Tu vas à la maison. Nosotros vamos a los conciertos. Au concert, a los. Ellas van a las montañas. Au montagne. Como sabemos, en francés, en cuanto se trata de plural, no nos interesa ya si algo es masculino o femenino. Solo hay una forma. Para resumir todavía más, los artículos contraídos son entonces al francés queda o. Esto quiere decir que nos sirve para aquello que sea masculino en singular. Masculin singulier. A la. En francés da a con acento grave la, que nos va a servir para todo aquello que sea femenino también en singular. Y por último, a los y a las en francés solo tienen una forma. Es la forma o, que nos va a servir tanto para masculino como para femenino, pero cuando hablemos en plural. Otra particularidad que tiene esto es que cuando delante de o bien a la comience con H o vocal la palabra, vamos a tener que contraerlos y estos ambos van a quedar como AL apóstrofe. Vamos a poner un ejemplo con cada uno. Masculino singular. Vamos a tener que utilizar entonces la forma o, que quedamos quiere decir al. Decimos tu vas au marché. Tú vas al mercado. Femenino singular. La forma a la, que en español es a la. Il va a la cave. Él va a la cava. Él va a la cava. Si delante de cualquiera de estos hubiese algo que comience con H, en este caso vamos a utilizar la palabra hotel para hacer bien esta diferencia. Podemos decir tu vas a l'hôtel.
Il va a l'hôtel. Vaya, comienza con H, no importaría si hotel es masculino o femenino. Vamos a asumirlo como es, ¿no? Es una palabra masculina. Tu vas al hotel. Si fuese algo femenino que comenzara con H vocal, por ejemplo, tu vas... Déjenme... Tu vas a l'unité de contrôle. Una unidad es femenina. Entonces decimos, tu vas a l'unité. No importa que la palabra sea masculina o bien sea femenina. En cuanto esta palabra comienza con H o con vocal, tenemos que utilizar la forma AL apóstrofe, tanto para masculino como para femenino. Ya en el plural, sin ningún problema, tenemos il ou elle vont o e indistintamente utilizamos algo que sea masculino o femenino. Ils vont au concert, conciertos, entonces quedamos masculino. Montaña, femenino. Así, sin más. Entonces, regresando a lo que es el futuro próximo. Les digo, necesitamos un artículo contraído. ¿Cuál? ¿Qué artículo contraído? Pues el artículo contraído está directamente relacionado con el destino. Necesitamos entonces destinación. Antes de definir el artículo, necesitamos definir si nuestro destino es masculino o femenino. Quedamos, el destino puede ser un lugar o un evento. Vamos a poner aquí entre nuestros destinos, disculpen si no se me ocurre mucho por el momento, pero vamos a poner hotel. Pongamos maison, casa. Cinéma, cine. Laboratoire. Laboratorios. Sala. Salas. Y por último, concierto. Sabemos que hotel es masculino singular, maison femenino singular, cinéma, un cinéma, le cinéma masculino singular, laboratoire no me importa si es masculino o femenino, está en plural, salle igualmente plural, concert, un concert masculino singular. Una vez que sé su género y su número, ya no tengo problema porque lo único que debo hacer es poner el artículo contraído que corresponde. Entonces es hotel, masculino singular. O, pero recordemos que hay que ver que comienza con H. Cuando esto comienza con H, esta forma se deriva en A, acento grave, L apóstrofe, al hotel, maison, à la maison, cinéma, au cinéma, laboratoire, au laboratoire, salle, au salle, concert, au concert. Todo esto dictado entonces por el género y el número del destino. AL apóstrofe si comienza con H vocal, a la si es femenino en singular, AU o si es masculino en singular, AUX o si es plural, no importa que sea masculino o femenino, solo es plural. Concert entonces nuevamente AU o porque es una sola forma.
Esto es el tema de esta semana. El verbo aller en presente simple, cómo se utiliza, está directamente relacionado con los artículos contraídos que manifiestan o se utilizan para indicar el destino. El destino puede ser entonces un lugar o bien un evento. Debemos tener conciencia de su género y su número, y también de si comienza con H o con vocal cuando se trata de una palabra en singular, puesto que si es el caso, tenemos entonces que contraerlo a la forma AL, sea masculino o femenino, y no olvidar sobre todo el apóstrofe que va después. Esto es todo por esta semana. Entonces, si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber a través de el chat. Chao.